Shalom Likulam. Es un gusto y un privilegio para mí poder llegar a ustedes por este medio, donde juntos como Am Israel, como pueblo del Eterno, podemos iniciar por su favor y benevolencia un nuevo tiempo de estudio de la porción semanal de la Parashá que seguramente nos permitirá seguir afirmando nuestra identidad hebrea y el llamamiento que cada uno de nosotros tiene si aprecia la magnitud y soberanía de quien hizo el llamado y lo honramos con nuestra obediencia y diligencia en el servicio. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav. El que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de Esperanza Misión Casa de Israel, EMC Shalom Internacional, correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 24, que lleva por nombre Vaikra, que significa y llamó y tiene relación con el inicio del libro Sefer que conocemos como Levítico, por cuanto menciona a Aarón y a sus hijos que pertenecían a la tribu de Leví, la cual había sido asignada para las labores sacerdotales en el Mishkan, pero que en esencia se refiere al llamado que hace Adonai Yod-Heh Vav-Heh a Moshe para que hablara al Am Israel, al pueblo de Israel, y los instruyera en cuanto a la manera en que estableció los tipos de ofrenda que debían presentarse ante él. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perek 1, versículos Pasukim del 1 al 13. Antes de empezar, damos gracias al único Eloa poderoso, sublime y bendito, que afirmó los términos de la tierra porque su palabra es limpia y escudo para los que en ella esperan, y nos advierte en no añadirle absolutamente nada para no ser reprendidos y hallados mentirosos. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai, noten Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y damos comienzo a este nuevo tiempo de estudio, y la primera aliyá de la Parashá Vaikra nos dice en el capítulo Perek 1, versículos Pasukim 1 y 2. Yahweh llamó a Moshe y le habló desde la carpa de reunión diciendo: háblale al pueblo israelita y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Aquí finalizamos con la última orden a los israelitas en el libro de Shemot o Éxodo, donde nos dice Hazak, Hazak, Benit, Hasek, que nos exhorta a ser fuertes y a fortalecernos mutuamente, para iniciar así una nueva y hermosa manera de enriquecer el entendimiento que vamos teniendo acerca de Yod-Heh Vav-Heh, el reino, el plan de la Torá, su pueblo y las promesas. Terminamos con un mejor conocimiento del tabernáculo o carpa de reunión, Mishkan también conocido, y logramos de forma única y maravillosa visualizar al Mashiach en todo su esplendor, en toda su kabod, su gloria, en la representación misma del tabernáculo. La Torá nos va llevando de área en área y de tópico en tópico a tener el mejor entendimiento de las cosas ocultas en todo lo relacionado con el sacerdocio y su lugar de oficio. Ahora, a través de las ofrendas, conoceremos otro poderoso tópico de las profecías concernientes a la redención. Pero ahora, amados hermanos y hermanas, Ahim y Ahayot, con una perspectiva desde las mismas víctimas, los animales inocentes para el sacrificio, y aquí este pasaje nos enseña el principio fundamental del acercamiento al Eterno, el cual es mediante las ofrendas. Hoy en día, sin templo ni altar de sacrificios, el requerimiento sigue siendo igual. Lo podemos ver en el libro de Romillim o Romanos, capítulo Perek 12, versículo Pasuk 1, que nos dice: entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Yahweh, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente y apartados para Yahweh. Esto le complacerá a él y es la lógica adoración al templo para ustedes. Y continuamos el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Vaikra en el Perek capítulo 1, versículo Pasuk 3, donde nos sigue relatando la bendita Torá. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha.
Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. No solo corresponde el escoger la ofrenda de acuerdo con el patrón de Torah y la condición de excelencia de ésta. Estas palabras sin tacha son muy conocidas por todos los que mediante el cristianismo aprendimos que nuestro Mashiach espera de nosotros la misma condición. Y el libro de Efesios o Efesiyim en el Perek capítulo 5 versículo Pasuk 27 nos dice: para presentársela a sí mismo como una congregación gloriosa que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Todo esto es mediante lo que Pedro o Kefa comparte en Kefa Aleph, primera de Pedro, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 19, sino con la sangre preciosa del Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa misma persona debía traer la ofrenda al altar del sacrificio, es decir, no solo era un acto voluntario, sino sujeto a un compromiso completo de llevarla hasta el altar. Estos son elementos de compromiso que hacen particulares dichas ofrendas. De esta manera iremos conociendo familia Casa de Israel y clasificando estas ofrendas. Tenemos ofrendas de ascensión y oblación. Las dos se conocen como korbanot, que es el plural de la palabra en singular korban y que procede del Strong, la concordancia número 7133, y las cuales tienen un propósito específico que es precisamente el acercamiento al Eterno. Para tener un claro entendimiento de cómo se clasifican las ofrendas, es necesario reconocerlas en este Sefer de Vaikra o libro de Levítico, en el Perek capítulo 7, versículo 37, que nos dice: tal es la ley de la ofrenda quemada, la ofrenda de comida, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, la ofrenda de ordenación y el sacrificio de bienestar. Aquí se mencionan varias referencias bíblicas, pero compartiré algunas de ellas por temas de extensión y tiempo, pero como estudiosos de la Torá pueden ustedes mismos escudriñar en ellas. En primer lugar vamos a hablar de la ofrenda Olá, que es una ofrenda de ascensión o también quemada. El libro de Vaikra o Levítico en el Perek capítulo 1 Pasukim en versículos del 1 al 17 nos habla de ello, y también el capítulo Perek 6 versículos Pasukim del 8 al 13. Les compartiré lo que dice este último. Yahweh le habló a Moshe diciendo: ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar, y las pondrá al lado del altar. Se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras, y llevará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. Entramos a revisar y a estudiar lo que tiene que ver con el segundo tipo de ofrenda, que se llama minja. Oblación es una ofrenda de comida y la podemos encontrar también en Vaikra Levítico capítulo Perek 2 versículos Pasukim del 1 al 16. Yo en este caso compartiré capítulo Perek 6 versículos Pasukim 14 al 18. Esta es también llamada la ofrenda de los pobres, y la bendita escritura nos relata: y esta es la ley de la ofrenda de comida. Los hijos de Aarón la presentarán delante de Yahweh frente al altar. Un puñado de la harina selecta y aceite de la ofrenda de comida se quitará de ella con todo el incienso que haya sobre la ofrenda de comida, y esta porción simbólica se convertirá en humo sobre el altar como olor grato a Yahweh. Lo que quede de ella se lo comerán Aarón y sus hijos, se lo comerán como tortas ácimas. Esto es sin levadura en el recinto sagrado, se la comerán en el atrio de la carpa de reunión. No se cocerá con levadura, se le ha dado como porción de mis ofrendas encendidas. Es santísima como la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Solamente los varones entre los descendientes de Aarón pueden comer de ella como parte perpetua por las edades de las ofrendas encendidas de Yahweh. Todo lo que las toque quedará santificado. Y revisamos ahora la llamada ofrenda Hatat,
que es la ofrenda por el pecado, y la podemos encontrar en el capítulo Perec 6, versículos 24 al 30. Y nos dice la bendita Torá: Yahweh habló a Moshe diciendo: háblale a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se inmolará delante de Yahweh en el lugar donde se inmola la ofrenda quemada. Es santísima. El sacerdote que la presente como ofrenda por el pecado comerá de ella, se comerá en el recinto sagrado, en el atrio de la carpa de reunión. Todo lo que toque su carne quedará santificado, y si algo de su sangre cae sobre una vestidura, lavarás la parte manchada en el recinto sagrado. Una vasija de barro en la que haya hervido deberá romperse. Si se hirvió en una vasija de cobre, la vasija se raspará y se enjuagará con agua. Solamente los varones en la línea sacerdotal pueden comer de ella. Es santísima. Pero no deberá comerse ninguna ofrenda por el pecado de la cual se trae sangre a la carpa de reunión para expiación en el santuario. Esa deberá consumirse en el fuego. Y ahora revisamos la que se llama ofrenda por la culpa o Asham, que la encontramos en Levítico Vaikra, capítulo Perec 5, Pasukim, versículos 14 al 16, también en el Perec 7, Pasukim 1 al 10, Perec 5, Pasukim 14-15. Y nos dice la escritura sobre este último: y Yahweh le habló a Moshe diciendo: cuando una persona cometa una infracción por ser negligente inadvertidamente en cuanto a cualquiera de las cosas sagradas de Yahweh, traerá a Yahweh como su sanción un carnero sin tacha del rebaño, que se puede convertir en un pago en plata según la pesa del santuario, como ofrenda por la culpa. Hará restitución por aquello en lo que fue negligente en cuanto a las cosas sagradas, y le añadirá una quinta parte y se la dará al sacerdote. El sacerdote hará expiación en su favor con el carnero de la ofrenda por la culpa y será perdonado. Ahora entramos a revisar la ofrenda de ordenación o consagración, también llamada Miluim, y la podemos encontrar en el libro de Shemot o Éxodo, capítulo Perec 29, versículos Pasukim 1-37, también en Vaikra, Levítico, capítulo Perec 6, Pasukim 19 al 23. Y este último nos refiere: Yahweh le habló a Moshe, diciendo: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos le presentarán a Yahweh en ocasión de su ungimiento, un décimo de efá de harina selecta como ofrenda regular de comida, la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Se preparará con aceite en una sartén, la traerás bien empapada y la presentarás como ofrenda de comida de pasteles horneados de olor grato a Yahweh. Y así la preparará el sacerdote, el Cohen ungido entre sus hijos para sucederle. Es de Yahweh una ley perpetua para convertirla completamente en humo. Así también toda ofrenda de comida de un sacerdote será una ofrenda entera, no se comerá. Y vemos que hay otra ofrenda más, que es la ofrenda de Shalom o paz, también llamada bienestar, en hebreo Eshlamim, que la encontramos en el libro de Vaikra Levítico, Perec capítulo 3, Pasukim, versículos 1 al 17, a su vez en el Perec capítulo 7, versículos Pasukim 11 al 36. Por lo extenso de esta lilla, los invito a Jimmy Hayot que ustedes mismos lo lean por su cuenta. El holocausto, llamado también olor grato, expresa una total dedicación a Elohim. La palabra holocausto viene del término hebreo olá, que podemos encontrar en la concordancia Strong con el número 5930, y tiene un significado que relaciona escalón, gradas, como ascendiendo o subiendo en humo. Este sacrificio se consumía totalmente, por lo que se conocía como la ofrenda del todo quemada. Este sacrificio presenta una figura completa de la vida aceptable y perfecta de nuestro bendito Salvador Yeshua Mashiach. Lo vemos claramente en el libro de Ibrim o Hebreos, capítulo Perec 9, versículo Pasuk 14. Cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu eterno, el Ruach eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, y quien limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Elohim vivo. También el libro de Efesiyim o Efesios, capítulo Perec 5, versículo Pasuk 2, nos recuerda en ese sentido: y anden en amor, como el Mashiach también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como ofrenda y sacrificio en olor fragante a Yahweh. Cada ofrenda debía corresponder rigurosamente al nivel de posibilidades de cada adorador.
Vayikra, Levítico, Perec 12, versículo Pasuk 8 nos dice: si sus recursos sin embargo no le alcanzan para una oveja, traerá 2 tórtolas o 2 palomos, uno para ofrenda quemada y el otro para ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación en favor de ella y quedará pura. También Vayikra, Levítico, Perec 1, versículo Pasuk 14 nos recuerda: si su ofrenda para Yahweh es una ofrenda quemada de aves, escogerá su ofrenda de tórtolas o pichones. Y también en el Brit Hadashah, Lucas o Gilel, capítulo Perec 2, versículos Pasukim del 22 al 24. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moshe, llevaron al niño a Jerusalén, refiriéndose a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, para presentarlo a Yahweh y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la Torá de Yahweh, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. De este modo nadie quedaba exento o excluido debido a su condición de pobreza. Todos, absolutamente todos, debían traer lo mejor. El profeta Malaquías o Malaquí también nos dice en el versículo 14 del capítulo 1: una maldición sobre el engañador que tiene un macho sin tacha en su rebaño, pero para sus votos sacrifican un animal defectuoso para Yahweh. Porque yo soy un gran rey, dijo Yahweh de los ejércitos, Yahweh Sebaot, y mi nombre es reverenciado entre las naciones. La ofrenda era traída de forma personal. Esto nos recuerda que nadie puede adorar por nosotros. Cada uno debe identificarse con el sacrificio de forma personal, como también dice Efesiim, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 6, para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado. Al poner nuestra fe personal somos aceptos, ya que Yeshua pagó nuestra deuda. Aleluya. La víctima en este entonces era desollada y dividida, comprobando así la perfección interna y externa del sacrificio. El Cordero nuestro es el Mesías Yeshua, como lo podemos corroborar en el libro de Apocalipsis Hitgalut, capítulo Perec 13, versículo Pasuk 8. Y le rindieron homenaje todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero inmolado, desde la misma fundación del mundo. A su vez, leemos Yohanan Juan capítulo Perec 8, versículo Pasuk 29. Porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. El Padre siempre estuvo satisfecho con su vida, y Mateo 3, versículo 16 al 17, también nos recuerda: después de sumergirse, Tevilá, Yahushua subió enseguida del agua, entonces el cielo, los Shamaim, se le abrieron, y vio al Ruach de Yahweh, al Espíritu de Santidad, que bajaba como una paloma, una yoná, y venía sobre él, y se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Revisamos también el libro de Mateo capítulo 17 versículo 5. Todavía estaba él hablando, refiriéndose al Mashiach, cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz que salía de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo a él. Y Efesiim, capítulo Perec 1, versículo Pasuk 6. Para que alabemos el glorioso favor que nos dio gratuitamente en el amado, somos aceptos no en nuestros méritos, sino en los del Cordero. Corintiyim Aleph, 1 Corintios, Perec 1, versículo Pasuk 30, también nos recuerda: por él están ustedes en el Mashiach Yahushua, a quien Elohim hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Amén de amén. El capítulo Perec 1, versículo 5 de este libro de Vayikra nos continúa relatando: el toro será sacrificado delante de Yahweh, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra todos los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. Esta sangre, establecida desde un principio para ser rociada y como marca expiatoria por los pecados, solo mostraba diferencia en el tipo de animal que se presentaría y por las razones económicas que envolvieran al dueño y presentador de dicha ofrenda, sin importar los parámetros causales de pecado. Era necesario en este caso todo este derramamiento de sangre como una demanda de parte de Yod-Hei Bab-Hei para ejecutar el pago por la falta. Esto nos lo dice Hebreos Ibrim capítulo 9 versículo Pasuk 22 de manera clara. De hecho, de acuerdo con la Torá, casi todo es purificado con sangre. En verdad, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Quizás parezca pretencioso decirlo, sin embargo, el comentario de este verso en la Biblia Kadosh, la eWord, dice: por mucho que el judaísmo ortodoxo niegue al Mesías Yeshua, ellos no han tenido perdón de pecados por los últimos 2000 años. No hay templo y el único lugar donde podían hacer sacrificios de sangre era en el templo de Jerusalén. Continuamos, amados hermanos y hermanas de la casa de Israel, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 6 de Vaikra. La ofrenda quemada se desollará y se cortará en trozos o pedazos. Este pasaje nos da una idea de cómo el Eterno ejecuta el cambio por pedazos poco a poco. Y eso lo hace con cada uno de nosotros. Él nos va solicitando una entrega total, pero por áreas. Nos pide nuestro pensamiento, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar y hacer, nuestra forma de caminar mientras avanzamos en los propósitos, ya sean personales, familiares, laborales, financieros o sentimentales. Él poco a poco nos va tomando como elementos exclusivos de su propiedad, para sus propósitos, por supuesto, eternos. No podemos caminar con Él sin renunciar a todas las cosas en nuestra vida, como lo muestran estas ofrendas. Sí, debe ser, por supuesto, hermanos, una vida sacrificial. No lo pongan en duda. Mateo capítulo Perek 7, versículo Pasuk 14, en este sentido nos dejan ver. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida, solo unos pocos lo encuentran. ¡Qué tremenda reflexión, amados! Y el comentario al verso en la Biblia Kadosh eWord dice también: esta declaración se aplica a aquellos que están en todas las naciones, ya sean Efraín, Yehudá o extranjeros. Dice el libro de Romanos o Romillim, capítulo 11, Perek, versículo Pasuk 5. Así también en este tiempo presente se ha levantado un remanente escogido por un favor. Shaul habla acerca del remanente de Israel que será salvo. Y esta puerta es Yeshua, por supuesto, la Dalet y la observancia de la Torá. Aquel que no ha renunciado a nada en su vida regular y no está interesado en dejar todo aquello que Yod-Heh Vav-Heh le está pidiendo, nunca se ha presentado como una ofrenda de elevación, una ofrenda olá, y menos de olor grato a Yod-Heh Vav-Heh. No olvidemos, amados, que Romillim, Romanos capítulo 12, versículo 1, nos ha dicho por mucho tiempo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. Y podemos ver claramente que nuestro cuerpo es una forma de Mishkan. Los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Según el Midrash, el fuego nunca dejó de estar encendido sobre el altar hasta que fue construido el templo en Jerusalén por el rey Shlomo Amelech. Ese fuego había caído del cielo. Cuando el templo de Shlomo fue construido, cayó fuego de nuevo del cielo sobre el altar. Los sacerdotes mantenían el fuego todo el tiempo. Ese fuego cesó en los días del rey Menashe, y sabemos que tiene que ver con su transgresión. Sin embargo, la Torá misma dice aquí que los sacerdotes tienen el mandamiento de poner leña y encender fuego sobre el altar, trayendo de lo que era común, como lo expresa Rashi, el comentarista. También complementa esto el doctor Ketriel Blad con su comentario: el fuego es una clase de energía. Para que un sacrificio sea aceptable, tiene que ser dado con alegría o entusiasmo, con un fuego en el corazón que es el fuego del amor, como está escrito en el libro de Cantar de los Cantares o Shir Hashirim, capítulo Perek 8, versículos 6 al 7. Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Sheol, los celos, sus destellos, destellos de fuego, la llama de Yod-Heh Vav-Heh. Las muchas aguas no pueden extinguir el amor, ni los ríos lo anegarán. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, de cierto lo menospreciarían. Esto, amada casa de Israel, nos enseña que Yeshua murió con alegría y con un fuego de amor en su corazón. El Salmo 118, versículo 24 es hermoso porque vemos el canto que hizo nuestro Adón, Mashiach Yeshua, antes de morir. Y es preciosa esta conexión que hace Mateo capítulo Perek 26, Pasuk, versículo 30. Lo mismo pasó con la Akedah, la atadura de Yitzhak,
Tanto Abraham como Isaac estaban alegres en sus corazones en el momento del sacrificio, como lo narra Bereshit, Génesis capítulo Perec 22. Los sacrificios solo son aceptados cuando está el fuego de la alegría y el amor en el corazón. Por esto no se podía ofrecer vino sin alcohol en el templo. Tenía que ser fermentado, debía tener fuego. Esto lo podemos encontrar en el Sefer, en el libro de Números, capítulo Perec 28, versículo Pasuk 7. La libación con ella será de 1 litro con cada cordero, que se derramará en el precinto sagrado como ofrenda de bebida fermentada a Yahweh. Aquí continúa el estudio de esta primera liyá de la Parashá Vayikra en el capítulo Perec 1, versículo Pasuk 8 de Vayikra o Levítico. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán los trozos con la cabeza y la grasa o el sebo sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Lo primero en ofrecerse de la ofrenda, aparte de la sangre, es la cabeza del animal. La primera letra del alefato hebreo es la alef, que significa cabeza de toro, uno y lo primero. Así que lo primero que se da es la cabeza. La cabeza del toro representa la mente del hombre, que es lo primero que hay que entregar al Eterno para ser quemada. Y aquí podemos hacer una conexión con el Brit Hadashah en Romillim, Romanos, capítulo Perec 12, versículos Pasukim 1 y 2. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su culto racional. No se amolden a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo íntegro. Como complemento podemos agregar algunos comentarios del Dr. Ketriel Blatt con respecto a los holocaustos y ofrendas de ascensión, lo cual tiene un gran valor para poder escudriñar un poco más en este sentido. El sebo, por ejemplo, es un tipo de grasa que protege las entrañas y hay 3 tipos de grasa en el cuerpo. Por un lado, la energía acumulada en forma de grasa, principalmente debajo de la piel. La grasa colorada, también conocida como grasa parda o tejido adiposo marrón, que a diferencia de la grasa blanca que produce obesidad, esta genera calor para ayudar a mantener la temperatura corporal. La grasa colorada quema las calorías de los alimentos. Los bebés, por ejemplo, tienen mucha grasa colorada. Una persona que se engorda sin comer muchas calorías tiene falta de grasa colorada en su cuerpo, mientras que una persona que come mucho y no engorda tiene mucha grasa colorada en su cuerpo. El sebo que cubre las entrañas es con el fin de protegerlas de golpes y vibraciones dañinas. El sebo que protege las entrañas es el que se ofrece en el altar. Se coloca encima de la cabeza del toro para cubrir el corte. Según Rashi, es para mostrar respeto hacia el Ha'elyon, el Altísimo. Capítulo Perec 1, versículo Pasuk 9 de Vayikra o Levítico. Sus entrañas y sus patas se lavarán con agua y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yod-Heh-Vav-Heh. Sobre este punto comenta el Dr. Ketriel Blatt. Las entrañas y las patas son lavadas en agua y luego quemadas en el fuego del altar. Entonces el sacrificio es agradable para Yod-Heh-Vav-Heh. No es que el Creador esté disfrutando del sacrificio de un animal inocente que es quemado hasta ser calcinado. Por supuesto, el carácter del Eterno no es sádico. Tampoco tiene necesidades de los sacrificios, como está escrito en el Salmo capítulo Perec 50, versículos Pasukim del 7 al 13. Oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, yo testificaré contra ti. Yo soy Elohim, tu Elohim. No te reprendo por tus sacrificios ni por tus ofrendas de ascensión que están continuamente delante de mí. No tomaré novillo de tu casa ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Toda ave de los montes conozco y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? El olor grato delante de él no mana del animal cruelmente sacrificado, sino del corazón de la persona que lleva el sacrificio a Yod-Heh-Vav-Heh. Si el corazón del hombre no está entregado a él, su sacrificio no es agradable. Por esto está escrito que Yod-Heh-Vav-Heh miró con agrado a Jebel o a Abel y su ofrenda. En primer lugar miró al hombre y luego miró a su ofrenda. La ofrenda es una expresión de un corazón que ama.
Todo esto apunta al Mashiach Yeshua, quien de igual forma, siendo figura y arquetipo de todas las ofrendas de derramamiento de sangre, se manifiesta como la ofrenda más elevada, única y con todas las características innegables de cumplimiento a las exigencias de justicia que la Torá requería para ser perfecta y agradable a Yod-Heh-Vav-Heh. En la aplicación personal de la ofrenda de ascensión nos dice: la Olá representa la entrega total de nuestras vidas. Le damos todo lo que somos a Yod-Heh-Vav-Heh, nos damos nosotros mismos a Él, no damos en primer lugar lo que tenemos o lo que podemos lograr, sino a nosotros mismos como ofrenda de ascensión para ser consumidos delante de Él y no tener nada para nosotros mismos. No nos pertenecemos, como nos dice la palabra. Con su sacrificio nos da una vida nueva y en el momento de la entrega somos presentados ante Él para luego poco a poco experimentar la Olá, empezando por darle nuestra vida representada por su sangre. Después de darle nuestra vida, Él nos va partiendo en trozos. Primero toma nuestra cabeza, nuestra mente y la quema hasta que no quede absolutamente nada de lo nuestro. Entonces nuestra tefilá, nuestra plegaria debería ser: no se haga mi voluntad sino la tuya, Rey Eterno. Las cosas no son de la manera que yo las entiendo, sino según lo que tú entiendas y según están reveladas en tu bendita Torá. El siguiente paso del sacrificio de nuestro ser es cuando es quitado el sebo, aquella protección que cubre nuestras entrañas, nuestros motivos, intenciones y sentimientos. De esa manera somos hechos vulnerables. Nuestra insensibilidad hacia lo divino es eliminada y esto se puede comparar con la circuncisión del corazón, como vemos en Deuteronomio Devarim capítulo 10, versículo pasuk 16, que nos dice: así que hagan dóciles sus corazones y no sean más testarudos. También puede ser comparado con la eliminación del muro de protección de argumentos alrededor de las emociones y la mente de una persona, como está escrito en 2 de Corintios capítulo Perec 10, versículos pasukim 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Elohim para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Elohim, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia del Mesías, y estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Este texto aquí nos enseña que toda desobediencia en la sociedad puede ser combatida y destruida por una comunidad que ha tenido la experiencia de la ofrenda Olá, el sacrificio de ascensión, una entrega total en la cual los argumentos de desobediencia han sido quemados en el fuego divino. El mundo está como está por la falta de obediencia en las comunidades de los hijos de Yod-Heh-Vav-Heh. El siguiente paso de la ofrenda de ascensión es que las entrañas y las patas son lavadas en agua, lo cual representa el proceso de purificación por la Torá, como está escrito en Juan Yohanan, capítulo Perec 15, versículo pasuk 3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. En Efesios Efesiyim, capítulo Perec 5, versículo pasuk 26 está escrito: para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y aquí nos podemos hacer la pregunta: ¿qué palabra? Por supuesto, la respuesta es la Torá. Las entrañas representan los motivos, las emociones, los deseos, entre otras cosas. Las patas representan nuestra conducta, el caminar, nuestro estilo de vida. Nuestros motivos y nuestra conducta tienen que ser purificados por la Torá para poder ser ofrecidos delante de Yod-Heh-Vav-Heh como un olor agradable. Yod-Heh-Vav-Heh nunca acepta nuestros deseos sin haberlos purificado por la Torá. Tampoco y de ninguna manera acepta nuestro estilo de vida sin la purificación por su bendita palabra. Todo tiene que pasar por una corrección, un tikkun como lo conocemos en hebreo, mediante el proceso del estudio de la Torá y dirigido por el Ruach HaKodesh, el espíritu de Yod-Heh-Vav-Heh. En las escrituras, tanto la Torá como el espíritu son simbolizados por el agua. En la ofrenda Olá, todo tiene que ser quemado. Esto significa que no podemos dejar nada de nuestras vidas para nosotros mismos si queremos ser agradables para Yod-Heh-Vav-Heh. Todo tiene que ser entregado a nuestro Abba Melech, a nuestro Padre Celestial, nuestro Abba Shabbat Shomayim, y pieza por pieza. Cuando nos presentamos a Yod-Heh-Vav-Heh por primera vez, con alegría y con el deseo de servirle y ser sus siervos y amigos,
Él recibe nuestras vidas y nos da una nueva en lugar de la que le habíamos entregado. Esa vida nueva es la vida de resurrección por medio de Yeshua, nuestro Mashiach. Luego nos demanda parte por parte, profundizando la entrega hasta que no quede nada de nosotros mismos y solo dependamos de esa nueva vida de resurrección que tenemos en el Mashiach. Cuando hayamos llegado a ese nivel de la ofrenda de ascensión, estaremos sintiendo y diciendo que nuestra vida no significa nada para nosotros, como está escrito en Maaseh o Hechos, capítulo Perek 20, versículo Pasuk 24. Y acá nos habla el Sheliach, el rabino Shaul, conocido como Saulo de Tarso o Pablo. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Adón Yeshua para dar testimonio solemnemente de las buenas nuevas de la gracia Elohim. Y en Mateo, Matiyá, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 39, está escrito: el que ha hallado su vida la perderá, y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. A su vez, Gilel Lucas, capítulo Perek 22, Pasuk, versículo 42, recordamos las palabras de nuestro Mashiach en el sacrificio diciendo: Abba, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y hacemos la berajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet bechayei olam nata betocheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Amén. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Y todo lo hacemos en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Jim y a Hayot, hermanos y hermanas, por acompañarnos en el estudio de esta primera liyá de la Parashá Vayikra. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno está de acuerdo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.